6:36 y como informamos más temprano, el gobierno anunció anoche el inicio de la vacunación pediátrica a niños de 5 a 11 años. Además, confirmó que el esquema completo de vacunación se establece ahora con esa dosis de refuerzo. Esta mañana respondemos las preguntas de nuestros oyentes al 61315565 sobre este tema y nos acompaña el doctor Gustavo Santamaría, director nacional de Servicios de Salud de la Caja del Seguro Social. Doctor Santamaría, bienvenido a Radio Panamá. Tiene el micrófono que encenderlo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí y ayudarnos a explicar a los oyentes cómo se va a proceder. Yo creo que debemos empezar por el tema de la vacunación a los niños de 5 a 11 años y ese anuncio que se ha hecho a partir del viernes que se inicia la vacunación. Esto va a ser a nivel nacional. Explíquelo a los oyentes cómo va a funcionar. Sí, cómo no. Como ustedes saben, el día de ayer en la conferencia de prensa, el ministro de Salud anuncia que el 7 de enero en Panamá, pero esto está al principio como se inició la vacunación en adultos. Primero, con aquellos niños que son más vulnerables por el tipo de enfermedades crónicas que padecen. Para esto se hizo un censo nacional en donde nosotros tenemos registros de niños con problemas con discapacidad, enfermedades crónicas, patologías oncológicas, VIH, diabetes, enfermedades cardiovasculares, parálisis cerebral, entre otras, para tener un listado, ¿verdad? Y poder llegar a esos niños de manera eficiente y ofrecerle la vacunación en inicio. Para esto, pues nosotros dentro de la Caja de Seguro Social hemos habilitado en 9 hospitales del territorio nacional equipos de salud para que vacunemos a estos niños que les acabo de decir que suman dentro de los de la caja un aproximado de 5.400 niños, aproximadamente, según las estadísticas que nosotros manejamos. Doctor Santamaría, buenos días, le saluda Mirna, feliz año, ¿cómo está? Esta mañana revisando un poco algunas preguntas que nos empezaban a llegar, alguien nos preguntaba si el autismo va a entrar dentro de estos chicos, de estos niños con condiciones especiales para vacunarse. Sí, hay algunos niños que tienen este diagnóstico y que están registrados. El asunto es que tengan los niños registrados dentro de los pacientes crónicos en los hospitales. Hay muchos que no están registrados y que tal vez escapan de este listado, pero sí se va a involucrar a todos estos niños. Cuando usted dice está registrado, ¿a qué se refiere específicamente, doctor? Porque puede haber personas que nos están escuchando y no saben, bueno, mi hijo no está registrado, ¿qué hago para registrarlo? ¿Qué pasó allí? Cuando hablamos de paciente registrado, es paciente que está asiduamente en sus controles de salud. Los niños tienen un control de salud bien establecido a través del programa materno-infantil que se lleva no solo en la Caja de Seguro Social, sino también en el Ministerio de Salud. Es un programa nacional. En este programa es de donde nosotros sacamos el censo de los niños con todo este tipo de enfermedades crónicas, como las que les mencioné, y dentro de eso está el autismo y las parálisis cerebrales también, que entran dentro de los niños con patologías crónicas que van a ser abordados y vacunados. Es decir, que los padres deben llevar la tarjeta de vacunación de los hijos o deben llevar alguna nota del doctor, del pediatra que los atiende, el especialista que los atiende, o simplemente tienen que llegar. Explíquenos mejor esa parte. Siempre la tarjeta de vacunación se tiene que cargar, porque la tarjeta de vacunación es como una historia clínica, un registro clínico del historial de vacunas que tiene un niño. Como ustedes saben, nosotros tenemos un esquema de vacunación tal vez el más completo en la región, ¿verdad? Es el que se lleva aquí en Panamá, un esquema de vacunación muy amplio, muy amplio. Y esto se le da, y esto lo maneja el padre de familia. El padre de familia mantiene siempre consigo la tarjeta de vacunación, así que debe acudir a sus puestos de salud con su tarjeta de vacunación. Doctor, no nota del pediatra, no nota del pediatra, eso no me lo respondió. No necesariamente tiene que tener una nota del pediatra, porque ya los niños están registrados. Cuando nosotros tenemos, te digo, ya hicimos un censo, y por eso es que te puedo hablar de la cantidad de 3.600 niños aproximadamente dentro de las instalaciones de la Caja de Seguro Social que se tienen registrados con diagnósticos de patologías crónicas. Doctor, ayúdame a entender también parte del mensaje de ayer del ministro de Salud. Es decir, ahora el que no tiene la tercera dosis, la dosis de refuerzo, no se va a considerar como una persona vacunada. Todo el que tiene una vacuna ya es una persona vacunada. Lo que tenemos que tener claro es que hay
personas vacunadas y personas con esquema de vacunación completo. El esquema de vacunación completo es el que ha cumplido las 2 dosis iniciales y el refuerzo, que es la tercera vacuna. Eso es lo que se considera esquema de vacunación completo, porque es el que te da la más amplia cobertura para defenderte contra el virus y las variantes que han ido saliendo y que nosotros estamos viendo. Hasta ahora, incluso ayer anunciaron una nueva variante, que es la IHU, que fue reconocida en Francia y que es una variante que también viene de poblaciones africanas. Doctor, nos llegan preguntas también de los oyentes que tienen que ver que si ahora que se va a estar vacunando a los niños, se va a suspender la vacunación de los adultos o se va a desarrollar de forma paralela. No, no se va a suspender, se va a desarrollar de forma paralela. Esto lo que ha hecho es ampliar la cobertura de vacunación y lo que iniciamos, mira, el objetivo principal del gobierno es tener vacunado a toda la población infantil entre 5 y 11 años. Es como iniciamos la vacunación en los adultos. Al principio, cuando se inicia la vacunación en los adultos, se comienza con la población vulnerable. Empezaron con todo el sector salud primero porque éramos los que estábamos al frente de batalla con todos los casos de priorizaciones hasta que se abrió y se ofertó vacuna para toda la población panameña. Eso mismo va a ocurrir en el sector pediátrico. Los niños entre 5 y 11 años están contemplados para ser vacunados en todo el territorio nacional, pero para ordenar la casa, ¿verdad? Es importante e indispensable vacunar de inicio a aquellos que tienen mayor vulnerabilidad y que si se llegaran a contagiarse pueden estar en mayor peligro que el resto de los niños que se encuentran perfectamente normales. Ahora, doctor, ayer se anunció más de 3.000 nuevos casos, solamente ayer martes. Eso realmente, esa cifra, pasamos de 200 nuevos casos, 100 nuevos casos al día a 3.000. ¿Esa cifra a usted realmente le preocupa, nos debe alarmar? ¿Qué debemos esperar para los próximos días? Sí, mira, yo creo que es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en una entrevista. Y te digo por qué. Porque cuando nosotros analizamos los números que nos presenta el ente rector de la salud, que es el Ministerio de Salud, cada día en las estadísticas diarias de contagio, no solo tenemos que ver el número, tenemos que ver varias cosas. Tenemos ahora una situación distinta a la que nosotros tuvimos a finales de diciembre del año 2020 y a principios del año 2021. Que si tú te diste cuenta y recordamos, tuvimos un día que tuvimos 5.000 casos en un día, pero con la diferencia de que teníamos abarrotado el sistema de salud. No había una cama disponible en ninguno de los hospitales, ni en unidades de terapia intensiva, ni unidades de cuidados respiratorios especiales, ni en salas de hospitalización. Hoy la realidad es distinta en esa materia. O sea, a nivel hospitalario, la capacidad hospitalaria está excelente. O sea, nosotros tenemos poca población de personas hospitalizadas con el virus, a pesar de que tuvimos ayer 3.259 casos positivos. Entonces, ¿qué podemos analizar de este escenario? El asunto es el siguiente. Ahora tenemos una mayor población vacunada que no vacunada. Ese es un caso. Segundo, estamos enfrentándonos a una variante del coronavirus, que es la Omicron, que desde el inicio nosotros dimos a conocer el alto nivel de contagio que tiene, y no solo porque lo hemos dicho nosotros, sino porque nosotros hemos visto el comportamiento del Omicron en países de las regiones aledañas, en Estados Unidos, en Europa y en otros países vecinos, que el nivel de contagio es 3, 4 y hasta 5 veces mayor que otras variantes. Esto, y tenemos que tener claro, el estar vacunado no te inhibe de contagio, te evita complicaciones, y por eso vemos estos escenarios traducidos en las estadísticas diarias que nos presenta el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, no descuidar las medidas de bioseguridad, tampoco rifártelas, Mirna. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos claro que la vacuna te protege contra el hecho de que tú tengas complicaciones, no es 100% efectiva para eso. Entonces hay momentos en que alguien que tenga un esquema de vacunación completo sea vulnerable y te puedes complicar. Aquí lo más indispensable, además de estar con esquema de vacunación completo, es no descuidar las medidas de bioseguridad,
mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el uso del lavado de manos y los geles alcoholados. Recordar que esto es contagios a través de aerosoles. Entonces, si tú estás en espacios cerrados, si además de los espacios cerrados son pequeños y tienes poca distancia entre uno y otro, evita estar hablando, evita estar quitándote la mascarilla, evita aquello que te pueda contagiar y que te pueda convertir en el próximo COVID positivo. Y esto nos preocupa en otro sentido, en que si bien es cierto, ahora tenemos casi 19,000 personas positivas en el país en este momento, eso significa que si esas personas están en su ambiente, y eso es un duro golpe a la economía nacional. Entonces hay que mantenerse sano. Eso es el estado en el que todos tenemos que aspirar. Tener un estado de salud, mantenernos sanos para salvaguardar todas nuestras medidas, para salvaguardar nuestro ambiente familiar y nuestro ambiente laboral. Doctor Santamaría, lo cierto es que llama mucho la atención la fila interminable que hay en los centros de hisopados a nivel nacional, en redes sociales y en los medios televisivos. Hemos estado viendo la cantidad de gente que ha llegado repentinamente ahora con el inicio del año a hacerse estas pruebas. ¿Les preocupa a ustedes eso? Entiendo que están abriendo nuevos centros de hisopado express. Claro, precisamente por eso, o sea, el sistema de salud mantiene un sistema de evaluación permanente. Eso nos hace tomar decisiones, abrir nuevos centros, redireccionar lo que ya nosotros teníamos en materia de atención planificado para el inicio de año. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un centro de hisopado en donde tú tenías 6 personas de salud para un turno y tú atendías 40, 50 casos, y en este momento estamos atendiendo 200 y 300 casos en el mismo turno, ya no lo puedes hacer con 6 personas, ahora lo vas a tener que hacer con 12. Pero para poder sacar 12 personas y que estén dirigidas solo al centro de hisopado, yo tengo que descuidar otros centros en donde también ya tenía abierto el sistema de atención de salud. Aquí todo el mundo, o sea, entendamos, ahorita el peso de todo lo lleva la red primaria de atención en salud. ¿Por qué? Porque todos están yendo a centros de salud, a las CAP, a las ULAP, a las policlínicas, que son centros de atención primaria en salud, y es donde se hacen las pruebas y donde también se lleva la vacunación. Entonces, pero es el mismo personal de salud. Entonces, tenemos que entender que tenemos ahorita un personal que está trabajando duramente, que es el mismo, que volvemos, la gente reclama atención odontológica, la gente reclama atención de medicina general, de medicina especializada, pero son los mismos los que van a tener que salir otra vez de sus consultorios y volver a los centros de hisopado, volver a la trazabilidad, buscar contactos. O sea, es una logística que lleva toma de decisiones y que nos hace hacer planificaciones estratégicas para poder abordar el sistema de salud y no descuidar ninguna de las partes. Doctor, también alguien me pregunta por acá, porque efectivamente fue a uno de estos centros para hisoparse, estos centros privados, clínicas privadas, laboratorios que los están haciendo también las pruebas de PCR, las nasofaringio. Me dice, si di positivo en la prueba de COVID ayer, ¿ahora qué hago? Bueno, cuando tú das positivo, el centro donde se te hizo el hisopado, independientemente que sea un centro de atención privado, tiene el Ministerio de Salud. Una vez notificados los casos positivos, el Ministerio de Salud tiene que abordar al paciente detectado positivo y darle las recomendaciones. Les dice cuánto tiempo debe mantenerse en cuarentena y le da seguimiento, porque si este paciente llega a complicarse, requiere de un servicio hospitalario, tiene que ser trasladado a un hotel. O sea, independientemente de lo que sea, es el seguimiento el que te dice a dónde tienes que ir. Y si pasas la cuarentena sin mayor problema, es también el Ministerio de Salud, a través de su red de instalaciones de salud, quien certifica, te da la certificación de que ya pasaste la cuarentena para que tú puedas regresar a tu vida laboral. O sea, el laboratorio privado tiene la obligación de reportar si eres positivo o no, se lo tiene que reportar al MINSA. Por supuesto, eso es obligatorio. Esto se llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica, y en ese sistema todos los proveedores de salud, independientemente que seamos MINSA, Caja o entidades privadas, tenemos que, por ley, notificar de manera obligatoria los casos positivos
al ente rector de la salud, que es el Ministerio de Salud. ¿Y por qué hay confusión todavía, doctor? Perdona, Alexandra, pero es que tengo que repreguntarle esto. ¿Por qué hay confusión todavía? Lo leo mucho en los grupos de WhatsApp. ¿Qué prueba me debo hacer? ¿PCR, la otra que es la la no sé, faringe? O sea, ¿cuál prueba es la que realmente me debo hacer en estas circunstancias, en este momento? Sabes que Bueno, quisiera agregar algo allí, Sí, doctor y claro. Mirna, es que justo le iba a preguntar porque en WhatsApp ha circulado información que ya se sabe que no es real, que es fake news, pero que dice que los CDC de Estados Unidos habían retirado la prueba PCR para COVID a partir de este año y esa información decía que era que se había confirmado que confundía entre la gripe y el COVID, o sea, en WhatsApp ha circulado y en algunas redes sociales mucha desinformación sobre la prueba PCR. Yo creo que a raíz de eso es que viene esa confusión que menciona Mirna. Yo creo que es importante aprovechar su presencia esta mañana aquí para aclarar que eso no es así, doctor, ¿no? excelente observación, Alexandra, de verdad que excelente. Y te explico por qué. Porque, mira, tenemos que aprender, no todo lo que circula en las redes sociales es correcto. No todo lo que circula en las redes sociales. Yo creo que el sistema de salud panameño, a través del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y los medios de comunicación han hecho empáticamente una comunicación para toda la población panameña basada en medicina, basada en la evidencia. Ante esto, nosotros no vamos a estar diciendo cosas que no podamos evidenciar y que no podamos probar. Entonces, la PCR sigue siendo la forma diagnóstica más fehaciente para que tú sepas si tienes o no tienes un COVID positivo. Esto no ha cambiado, no ha cambiado y el sistema de salud panameño así lo tiene establecido. Por eso, cuando tú vas a un centro de salud, te ven. Si tú no tienes síntomas, si tienes además, tienes, ¿cómo te explico? Todo tu esquema de vacunación completo, pero fuiste contacto positivo, pueden hacerte una prueba de antígeno. Y si el antígeno sale negativo, te puedes decir, ok, vamos a mantenerte en observación. Si tienes algún síntoma, entonces yo te hago PCR. Pero si tú tienes síntomas y ya acudes al centro de salud y tienes la PCR, te hacen tu PCR por allí y enseguida tú vas a tener un diagnóstico, ¿verdad? Porque esa es la prueba que te da el diagnóstico de COVID positivo. Doctor, también me Y nada preguntan más, por nada acá. más Sí. para aclarar algo, Mirna, porque justo escuchaba unas declaraciones del doctor Ortega que ampliaba sobre ese tema y que creo que vale la pena rescatar, doctor Santamaría. Y él decía que lo que pasa es que el PCR es una prueba tan detallada, tan profunda, que detecta la presencia del virus vivo o muerto y que por eso es tan sensible que él recomendaba entonces, en los casos de haber cumplido ya el periodo de aislamiento, hacerse antígeno, que era una prueba en ese caso que resultaba más barata y más efectiva. Exactamente, pero el PCR es así como lo acabas de describir, altamente sensible ante la presencia del COVID y te detecta el COVID. Por eso es la prueba de oro para el diagnóstico de COVID-19. Doctor, hay preguntas porque parece que esto de las 3 dosis no ha quedado muy claro, y algunos titulares, algunos medios de comunicación esta mañana dicen lo siguiente: Panamá adopta como esquema completo de vacunación contra COVID-19 las 3 dosis. Y hay personas preguntándome sobre si el QR tiene ahora que decir las 3 dosis o se va a seguir aceptando solamente las 2 y la Mira, otra sería como la de refuerzo, ¿no? Es que no queda como que muy claro y hay preocupación entre las personas, sobre todo aquellas personas que también van a viajar y dicen, bueno, ahora qué pasa si voy a viajar en los próximos días y nada más tengo 2 dosis, me van a exigir la tercera y no la tengo, ¿qué voy a hacer? te explico algo importante. Ujú. Cuando nosotros vamos a viajar, y comienzo por esta parte, cuando nosotros vamos a viajar, si yo voy a viajar hacia los Estados Unidos y a cualquier estado de los Estados Unidos, pónganse, yo voy a viajar por decir algo a Nueva York. El estado de Nueva York emite los requisitos de entrada a su estado. Independientemente de lo que en Panamá se diga, yo tengo que someterme a los requisitos de Nueva York si yo voy para allá. Si yo voy a viajar a Brasil, yo tengo que someterme a los requisitos de entrada de Brasil como país. Entonces, no es lo que Panamá diga que hay que hacer lo que te permite o no viajar, sino tú hacia dónde vas. Primero, evalúa y examina los requisitos de entrada actualizados del país a donde vas a visitar. Eso nosotros no lo podemos cambiar.
Panamá adopta como medida que esquema de vacunación completo son 3 dosis, eso es parte de lo que Panamá adopta. Entonces, si el Ministerio de Salud emite el comunicado de que esquema de vacunación completo son 3 dosis, también obviamente esto va ligado con que el QR se va a hacer actualizado con las 3 dosis. Pero esto es un match que se hace entre todas las partes. Esperemos a que los comunicados oficiales del Ministerio de Salud, que acompañan siempre posteriores a las conferencias de prensa, el detalle de lo que el ente rector establece como políticas de salud para el país entero. Entonces, no nos adelantemos y esperemos a que esto salga para que nosotros sepamos. Pero si vas a viajar, recuerda que tienes que someterte a los requisitos del país a donde vas. Y justo sobre ese tema, Mirna, ayer, por ejemplo, veía un mensaje de Twitter de la Embajada de España en Panamá que decía que desde febrero, para viajar a España, va a ser necesario haber transcurrido más de 270 días desde la última dosis de la pauta completa y debe contar con la dosis de refuerzo. O sea que es precisamente eso que usted está diciendo, doctor Santamaría, que cada país va a ir adoptando y va a ir actualizando las políticas de entrada a su respectivo país y que hay que estar actualizados en ese sentido, ¿no? Doctor, Antes y de también viajar. usted mencionaba, sí, y también, doctor, usted mencionaba en el chat que tuvimos más temprano, usted y yo, sobre el tema de la incapacidad laboral. Y por acá me llega una pregunta de un colega suyo, dice, bueno, quién va a dar a la persona la incapacidad laboral por los 5 días de cuarentena o 10 de aislamiento? Es una pregunta interesante, ¿no? Es importante que sea un colega nuestro y que lo pregunte. ¿Por Sí, qué? correcto. Porque nosotros, los médicos, somos los únicos idóneos para dar incapacidad. Pero nunca olvidemos algo. La incapacidad se da contra diagnóstico. Yo no puedo emitir un certificado de incapacidad si yo no tengo un diagnóstico positivo de una enfermedad por COVID-19. Si yo estoy en cuarentena y no tengo diagnóstico positivo de COVID, el Ministerio de Salud te da la certificación de la cuarentena, pero ninguno de nosotros puede emitir un certificado de incapacidad porque eso no es un diagnóstico. Hasta el momento, ¿ustedes tienen algún registro, doctor Santamaría, si usted lo maneja, las cifras de la cantidad de incapacidades que ha emitido, por ejemplo, el Seguro Social en cuanto a esto, en cuanto a los casos COVID? Mira, no te tengo el número aquí, pero Okay. como dice el poema, revuelvo la mirada y a veces siento espanto, porque esto es un tema que tenemos que ver con lupa, porque la mayoría de las personas contagiadas son personas que salen a laborar, la mayoría. Y eso significa que el índice de siniestralidad dentro del ambiente laboral panameño se ha disparado y eso impacta duramente las arcadas de la Caja de Seguro Social. ¿Y qué se puede hacer al respecto, doctor Santamaría? Porque la semana pasada que hablábamos con el doctor José Terán, casualmente decía que era uno de los aspectos que estaba pendientes por analizar, porque hay empresarios que están solicitando que la Caja del Seguro Social cubra esa incapacidad para que las empresas no sigan cargando con ese peso. Mira, es que ante esto yo te voy a decir una cosa, es importante que se legisle como país. Esta es mi opinión muy personal de Gustavo Santamaría, que se legisle como país para el tema de COVID. ¿Por qué? Porque es pandemia. Todavía no hemos salido de la pandemia. La pandemia es un desastre en todos los sentidos y eso nosotros lo hemos vivido desde que se declaró la pandemia en este país, ¿verdad? Ante eso, yo siempre he gritado, por favor, legislemos para COVID en materia de incapacidad. ¿Por qué? Porque la Caja de Seguro Social no puede con el peso de un país completo. Y yo les voy a decir, ustedes se han percatado, la Caja de Seguro Social ha adoptado medidas de solidaridad con la población panameña, atendiendo pacientes asegurados y no asegurados. Y aquellos que perdieron el derecho de la seguridad social porque perdieron sus trabajos, porque fueron suspendidos, por la razón que sea, la Caja de Seguro Social les ha mantenido el estarlos atendiendo durante todo el tiempo de pandemia. Además de eso, tiene que adoptar el pagar las incapacidades. La verdad que es un tema que hay que ver con lupa. Entonces nosotros tenemos que tener claro que entre todas las partes hay que sentarse responsablemente antes de tomar una decisión de este tipo.
Doctor Santamaría, yo quisiera ir terminando la entrevista porque usted me decía una cosa interesante esta mañana. Usted me decía, ahora el problema son los contagios masivos más que las hospitalizaciones. ¿Eso pudiera agravarse en los próximos días? Por supuesto que sí. Si nosotros no hacemos caso a las medidas de bioseguridad y seguimos con esta cantidad exagerada que ha habido de fiestas, de encuentros masivos de personas, donde nosotros vemos, la gente lo publica en las redes sociales, sus fiestas, sus manifestaciones de alegría, y el 80% se quita la mascarilla, hace mal uso de ella, obviamente esto se traduce en lo que estamos viendo estadísticamente. Por eso vimos que en menos de 15 días nosotros de 200 casos pasamos a 3.259 como fue el día de ayer. Entonces, si esto sigue así, nosotros vamos a tener una locura de casos, y una locura de casos significa una locura de incapacidades también. Un tema al que vamos a tener que darle mucho seguimiento, doctor Santamaría. Sería bueno cuando tenga esa estadística de las incapacidades, si nos las puede compartir, porque creo que es un tema importante del que poco se está hablando. Mirna, Yo ¿tienes alguna quisiera pregunta? también, sí, doctor, yo quisiera compartirle para terminar la entrevista algo interesante que ayer, revisando un poco las informaciones más recientes, decía Andrew Pollard, que es el científico que ayudó a desarrollar la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el coronavirus, dijo, no es asequible, no es sostenible ni necesario vacunar a todo el planeta cada 6 meses. Y decía también, vacunar de forma regular a todas las personas contra el COVID-19 no es sostenible ni será necesario. Es decir, hay muchas personas que se preguntan, bueno, ahora vamos por la tercera dosis, entonces va a venir una cuarta, después una quinta. O sea, es realmente preocupante lo que muchas personas se plantean hoy día, y hay mucha gente que dice, ya yo no me voy a poner un refuerzo más, ya yo di lo que tenía que dar y ya. ¿Qué va a pasar? Porque en Israel se está aplicando, se está hablando también de la cuarta dosis. Se está Entonces, aplicando, se sí. está aplicando. Entonces, hay una gran interrogante entre la población panameña sobre cuántas dosis más, cuántos Mira, refuerzos más. yo creo que el aplicar una o más dosis cada vez es una preocupación del sistema de salud para mantener con salud, ¿verdad?, a la población de responsabilidad suya. Pero esto es una responsabilidad compartida, y yo quisiera que esto lo tengamos muy claro. ¿Por qué es necesario tener un tercer refuerzo, un cuarto refuerzo, como está pensando Israel hacerlo en este momento? ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros una gran cantidad de pacientes que no se vacunen y que además violen las medidas de bioseguridad, nosotros siempre vamos a tener un virus que camina a mayor velocidad que nosotros, que va a tener un reservorio, que se va a recombinar y que mañana va a ser otra variante con cualquier característica que nosotros ni siquiera nos imaginamos en un momento como este. Nadie se imaginó Delta, nadie se imaginó Omicron, nadie se imaginó cuando en este momento nosotros apostábamos por estar saliendo de la pandemia que nosotros íbamos a tener 3.259 casos. Entonces esto está ligado al comportamiento humano. Esto no es de que un gobierno, de que el sistema de salud, no, estos somos todos, Alexandra y Mirna, todos tenemos responsabilidad en esto, todos nosotros como padres de familia, como miembros de una sociedad, necesitamos cerrar filas, necesitamos salvaguardar las medidas de bioseguridad y protegernos unos con otros, porque en la medida que lo hagamos, nosotros podemos vencer el virus. Nuestro director general ha sido enfático en una frase que me encanta y que dijo, esta pandemia se vence en la calle y se pierde en los hospitales. Bueno, venzámosla en la calle, ¿haciendo qué? Lo correcto. Solo estamos llamados a hacer lo correcto. Si lo hacemos, nosotros podemos hablar de que vamos en vías de vencer en la pandemia y el virus de la COVID-19. Gracias, doctor doctor Santamaría, por estar acá. Feliz año y nuevamente gracias por estar con nosotras en esta primera semana de Noticiero de 2022. Y la verdad es que yo me quedo con un titular que me llamó la atención ayer. Decía, la pandemia pasará o empeorará, de la BBC Mundo. Decía, los escenarios de la pandemia de 2022 no son muy positivos. Ojalá que todos podamos, doctor Santamaría, y como usted mencionaba, su preocupación por el tema de las incapacidades, que el seguro ya no puede, ya está colmado, ya no puede seguir soportándolas. Yo creo que es interesante lo que usted decía, y el llamado es una responsabilidad compartida
tanto de la población como de las autoridades gubernamentales. Gracias por haber estado acá esta mañana con tan importantes recomendaciones y tan importante información. Hasta luego, bendiciones. Buen día para usted. 7, 8 minutos.